¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a presentar un espacio llamado Espacio de Acompañamiento Pedagógico Virtual, que en realidad tiene ya 5 años de vida y les voy a decir, el eje principal de este espacio es poder generar conversaciones entre los que participamos para poder pensar de otro modo lo que nos pasa y sentirnos cada vez mejor con lo que nos pasa. Así de sencillo y bien complejo pensar estas cosas para que no solamente pensemos de otro modo, sino que esto implique convertirlo en acto, en que podamos tener una mejor práctica, que podamos convertirlo en un hacer diferente. A mí me interesa ser muy rápida en la historia de este dispositivo, porque es un dispositivo fundamentalmente, porque en realidad la propia potencia del dispositivo nos fue pidiendo cada vez más y fue conformándose lo que hoy es, que es una propuesta que ponemos a disposición con un equipo formado, y que esto es muy importante porque hay un trabajo colectivo permanentemente detrás de este dispositivo, que piensa permanentemente en cada una de las situaciones donde los ponemos en juego, ¿sí? Cuando digo dispositivo, y ahora cuento rápido la historia, pero cuando digo dispositivo digo una propuesta, ideas, textos que se completan y que entran en juego cuando está el otro, el que le interesa participar en este espacio. Nosotros no sabemos qué va a pasar en este espacio de acompañamiento hasta que no estén los que vienen a ser acompañados, y en realidad se genera una conversación donde a veces no nos damos cuenta quién acompaña a quién, o sí, pero hay un colectivo que se forma una comunidad de enseñantes que pueden ser directivos, es lo que ya hemos hecho en 5 años, con directivos, con docentes de formación docente, con docentes del último tramo de la formación docente, o sea, con profesores de prácticas. Y como nos importa crear cada vez implica, porque pensamos cada vez, incluimos en esa instancia alumnos. O sea, alumnos que estaban a punto de ser docentes, que discutían con otros alumnos de otros institutos y con docentes. Siempre vamos encontrando, digamos, nuevas maneras de acompañar. Digo hablar de la historia brevemente porque de alguna manera fue creando cierto impronta en este espacio. Hace 5 años una docente que encontramos casualmente en Lisboa, profesora catalana, que es profesora de la universidad de allá, después de 16 años de ser profesora, me dice a mí en ese momento: Laura, te quiero usar, quiero disfrutar de mis clases. O sea que había un trabajo de 16 años, pero que no lograba soltar algunas cosas, o no lograba, como ayer decía una persona y me pareció interesante, vaciarse de algunas cosas para poder sentir ese placer de estar presente con el otro. Bueno, ahí empieza un trabajo virtual, porque vivía en Argentina y ella en Barcelona, y realmente produjo cambios muy interesantes en la práctica de ella. Lo resumo en 2 palabras. Un día, después de conversar mucho, le dije: ¿quién dice sentís que podés bailar en tu clase? Y ella termina la clase y dice: tuve momentos que sentí que bailé. ¿Y en qué momentos sentiste que bailaste? En los momentos que me sentía presente, en los momentos que sentía que podía hablar con el otro, que me olvidaba por momentos hasta de mi propia planificación, porque ella estaba muy sujeta a la planificación, y podíamos generar una conversación. A partir de ahí creamos una propuesta de espacio de acompañamiento pedagógico, y también el propio dispositivo y la propia potencia de la experiencia fue pidiendo generar un equipo. Y hoy tenemos un equipo donde Denise participa activamente con nosotros, ayudándonos a pensar fundamentalmente. Tenemos ese lujo de que nos juntemos con Denise presencial y virtualmente, porque parte del equipo vive en Formosa, una profesora, otra en Caleta Olivia, o sea que necesariamente el Skype y la virtualidad, que es base un poco de este espacio, es parte también de la conformación de nuestro equipo. Bueno, entonces formamos este equipo que trabaja con el espacio, como les decía, de acompañamiento pedagógico virtual, y tiene ciertos principios básicos
y muchos espacios de desconocimiento. El espacio fundamental es que no sabemos lo que va a pasar hasta que no esté el otro, hasta que no esté el docente, quién viene, no sabemos. Sí sabemos que queremos generar una conversación y eso implica no una pregunta y respuesta, sino implica un querer hablar después, implica que la voz del otro nos abra para lograr encuentros. Sí sabemos que nuestro espacio está impregnado de respeto, de confianza, y cuando hablamos de confianza, que fue un término que discutimos mucho entre nosotros, no hablamos de algo a comprobar a posteriori, yo confío en vos pero demostrámelo, sino de algo básico, todos vamos a poder algo. Acá Denise me puede dar una mano, dale Denise. Yo creo que una de las características centrales del modelo educativo del cual venimos, esto no quiere decir que se dé siempre y en todos lados, porque por suerte uno hace muchas cosas que el reglamento ni contempla y en muchos casos no permite directamente y se hacen exactamente igual, y muchas son de las mejores cosas que hacemos efectivamente, salvo que no se podía decir, todavía no se puede decir, pero de a poquito vamos hablando. Y esto tiene que ver con lo que planteaba Laura en el sentido de, yo mientras lo escuchaba me aparecía mucho una metáfora que utilizamos y que es muy importante en relación a entender qué es este dispositivo, como lo llama Laura, ¿no? Una profesora muy reconocida en la Argentina, Ana Fernández, en su tesis de doctorado, dice algo que parece muy sencillo y muy obvio. Pero cuando lo leí me pareció magnífico y quiero repetirlo y compartirlo con ustedes, que es el dispositivo dispone. ¿Qué quiere decir el dispositivo dispone? Quiere decir la forma en que nosotros nos encontramos, lo que ponemos en la mesa para compartir, y la metáfora del dispositivo que nosotros fuimos usando cada vez más fue la de la fiesta. Y al principio en el espacio hablábamos de tutores, los que estábamos a cargo de la coordinación del espacio, y lentamente fuimos modificando esto a partir de la propia reflexión hasta concebirnos a nosotros mismos como anfitriones. Nuestro dispositivo es un dispositivo que pretende construir un espacio que es una fiesta. Y esto para mí es algo sumamente importante. Voy a hacer otro tipo de historia, ¿no? Tal vez una historia vivencial que hizo Laura, yo voy a hacer una historia conceptual que creo que tiene su interés también. Hay un libro que a mí cuando lo leí me marcó enormemente y el nombre asusta mucho, entonces yo se los voy a decir pero voy a aclarar porque el nombre es Prefacio a Platón, ¿no? La mayoría de la gente no muere de ganas de leer el Prefacio a Platón, estoy segura. Pero el libro es fantástico, es muy llevadero y está gloriosamente escrito. Y casi hasta podríamos ponerle un poco de tinte de un policial. Porque lo que hace Eric Havelock, que es el autor, es hacerse una pregunta sobre Platón que de una manera extraña nadie se había hecho. Eric Havelock, que es un autor del siglo XX, y ya habían pasado varios siglos de muchos eruditos estudiando cada letra y coma de Platón. Pero parece que a ninguno se le ocurrió preguntarse por qué en el Tratado La República Platón tiene como enemigo fundamental a los poetas, ¿no? Y a Eric Havelock le llamó la atención esto, ¿no? Y se arma a partir de esto toda una indagación que tiene consecuencias importantísimas para todo lo que queremos compartir. Lo que abre Havelock ahí es la idea de que los poetas en aquel momento, se refería a Homero básicamente, Homero no importa si es uno o muchos, ¿no? Es esta figura del poeta que era también el maestro y que era el portador de la enciclopedia cultural y que era un espacio de educación basado en el recitado con su musicalidad, con su emocionalidad, el recitado como un espacio comunitario. A nadie se le ocurría en la época de Homero que la poesía era alguna clase de cosa
donde dirían mis hijas, un chabón te cuenta sus problemas. No era eso para nada. Era ese espacio muy conmovedor del rito. Al mismo tiempo vos decís, claro, cuando lo leemos ahora, cuando empieza a enumerar la parte de los barcos y cada cosa, te querés morir. Pero bueno, por suerte acá hay una compañía del colegio, a mí me obligaron a leer a Homero y por ahí salteaba un poquito esas partes, pero entendía el espíritu. Y ese espíritu de la fiesta tiene que ver con una construcción de la educación que estaba basada en la pertenencia comunitaria, en una educación donde la acción, el afecto y el pensamiento no estaban disociados. ¿Y por qué se enojó Platón con ellos? La República es, podemos decir, el primer tratado político de Occidente, pero también el primer tratado educativo de Occidente. Y Platón se enojaba con Homero porque Platón proponía otro modelo del que somos deudores en muchos sentidos, que es el modelo de la escritura, del distanciamiento, de la separación entre la acción, el conocimiento y los afectos. Y de alguna manera este espacio de acompañamiento quiere rescatar ese espíritu homérico, pero en la situación contemporánea. Hoy, gracias a las nuevas tecnologías, pero no solo por algo que ellas tengan en sí mismas, sino por el modo en que podemos nosotros trabajar con ellas, no depende del hardware, ni siquiera del software, depende de algo de lo que no se habla y de lo que sí nosotros queremos trabajar y trabajamos en el acompañamiento, que yo lo llamo humanware, ¿no? El aspecto humano de la interacción. El acompañamiento tiene que ver sobre todo con esto que decía recién de un espacio donde cada uno pueda desplegar su potencia. Todos los que vienen pueden algo, todos los que vienen saben algo y todos los que vienen están bienvenidos a compartirlo. No, te quería agregar que justamente cuando hablaba de esto del disfrutar, si buscamos en el diccionario la palabra disfrutar, quiere decir sentir alegría. Y la alegría viene cuando uno se siente protagonista, cuando uno se siente dueño de alguna manera de su propia acción, ¿no es cierto? Y entonces nosotros en este espacio lo que buscamos es que los docentes sean protagonistas, no solo ellos y nosotros. A ver, en este sentido nosotros nos ponemos a disposición, pero no somos los que tenemos el saber. Ni tampoco, y lo que queda claro es que el saber no está por fuera de ese conjunto que vamos a crear. El saber lo vamos a construir juntos, no es que tenemos que ir a buscarlo a algún lado. En todo caso sí, los textos nos van a ayudar el encuentro con los textos nos va a ayudar a encontrar estos saberes, o a construirlos, o a descubrirlos. El encuentro con el otro, el encuentro con los afectos, como decía, sin duda, pero no se trata que nosotros como digamos, tutores, vamos a venir a orientar a un desorientado. A nosotros esto es algo muy importante que atraviesa nuestro espacio. En este sentido, atraviesa una cierta horizontalidad. Más, podríamos decir que ni pensamos en esto de es asimétrico, es simétrico, es vertical, ¿se entiende? O sea, si lo ponemos a mirar, sí, hay una horizontalidad, pero no es nuestra preocupación pensar en si hay asimetría o simetría, esto que aparece tan preocupado en las instituciones escolares, de si hay esta simetría que nos va a permitir que el docente sea respetado por el alumno. Me parece que a nosotros, si lo pensamos esto también en función de la enseñanza, lo que se trata es de poder lograr algo en ese espacio de encuentro donde podamos sentir que crecemos. No nos importa tanto qué lugar ocupa cada uno, ¿no? En este sentido, como decía Denise, el tutor es un anfitrión. Un anfitrión tiene que ver con la idea de convite, de fiesta. Abrimos las puertas, tratamos de alojar al otro para poder hacerlo sentir al otro cómodo donde está. Y esto implica que nosotros como tutores tenemos que estar cómodos. No que no haya incomodidades, porque hay incomodidades en la vida. Tenemos que aceptarla, ¿no es cierto? No es que todo es cómodo, pero quiero decir, tenemos que sentir esa alegría de acompañar al otro. Si no la sentimos, no vamos a poder contagiar al espacio de eso.
Y la verdad que lo hemos logrado en este tiempo. Creo que lo que nos ayudó mucho, y tiene que ver con también otro espíritu y principio del espacio, es lo colectivo, ¿no? El armar un equipo y el trabajo colectivo y concebir el acompañamiento como algo colectivo nos permite que uno sacuda al otro, que cuando uno decaiga, porque decaemos, ¿no? Porque no es fácil lograr que el otro que está allá, no sabemos dónde, ¿no? En la virtualidad, aunque nosotros decimos, ¿qué sabemos del alumno que está enfrente muchas veces? Creemos que sabemos y sobre eso actuamos, digamos, o sea, es para sacudir también algunas ideas de esto también, cómo la virtualidad nos permite pensar de otro modo la escuela. Para esto la virtualidad nos da mucho para pensar, no para aplicar lo que pasa en la escuela en la virtualidad. No se trata de eso, sino la lógica de lo virtual nos puede permitir sacudir nuestros estereotipos, ¿no? Entonces, lo colectivo nos ayudó a esto. Muchas veces nos pasó, nosotros tenemos el espacio, cada tutor, supónganse, había 100 docentes que en un momento acompañábamos y había 3 aulas. Cada una de las aulas tenía su propio foro, su propio proceso, porque si nosotros lo que queremos es lograr una conversación con el que está ahí, no podemos pensar que vamos a replicar. Inclusive a veces los propios espacios eran diferentes, ¿no? De golpe uno decía, voy a abrir algo porque se da que quiero abrir un espacio donde podamos cada uno regalar cosas, qué sé yo, ¿se entiende? O sea, y bueno, una vez hubo una conversación entre los que formamos el equipo, porque también teníamos un espacio nuestro, donde decía, ¿qué pasa cuando invitamos y no viene nadie a la cita? Y bueno, ¿hay ahí un convite o no hay? Entonces decíamos, bueno, hay una cosa interesante de esto, que es pensar, nosotros invitamos, a lo mejor tenemos que cambiar los modos de invitar o también soportar que a veces no vienen a la cita. Porque como en la enseñanza no siempre el otro está presente. Quizás con instantes de presencia nosotros podemos lograr mucho. Entonces, la calidad quizás está en esos instantes y no en la permanencia de que el otro esté siempre cuando nosotros lo invitamos. Pero esto genera para nosotros, tutores o docentes que venimos formados en determinados paradigmas, cierta inseguridad, cierta incertidumbre, cierta desolación. Hago, y el otro no está ahí. Bueno, para eso está el equipo, para que podamos sostenernos, para que podamos sacudir, para que podamos pensar de otro modo. A lo mejor no es por ahí que nosotros tenemos que invitar. Ahí a mí me parece importante destacar este aspecto, ¿no? Si pensamos en la metáfora de la fiesta, supongo que todos alguna vez hicieron una fiesta, ¿no? Participamos, y no quisimos decir. Sí, armar una fiesta, ¿no? Y uno, qué sé yo, hace las compras, pone las sillas o limpia la casa. A mí me sirve sobre todo para que alguna gente que viven conmigo saquen cosas de los lugares que ocupan habitualmente, y esto ya es buenísimo. Entonces, pero uno no puede planificar la fiesta. Hay obsesivos que lo hacen, ¿no? Pero en general no creo que a uno le encante ir a la fiesta de los obsesivos y además uno termina arruinándole su planificación, porque si una fiesta es buena, no va a ser porque cumplimos, ¿no?, con los pasos. Y sin embargo nosotros seguimos pensando y tenemos ya, en general cuando pasa mucho que la gente cuando se vuelve funcionario empieza a hacer un montón de cosas que como docente o como estudiante criticaba, ¿no? Porque parece que la matriz vuelve sobre los funcionarios, ¿no? Y los cuadricula de una manera donde solo se observan ciertos fenómenos. Y yo creo que estamos dejando de ver algunos de los fenómenos fundamentales de nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Aunque nos parezca raro, tal vez nuestro mundo hoy es mucho más similar en algunos aspectos a esos encuentros homéricos que lo que podía ser con la disciplina decimonónica. Sin embargo, tratamos de estudiar con la disciplina decimonónica, ¿no? Y después, lógico, drogamos a los chicos, le decimos que tienen ADD y los empastillamos para que no jodan, porque
Y no puede decirse de otra manera, ¿no? Porque cuando uno lo dice de otra manera, habilita una discusión que yo no quiero habilitar. Nosotros ya, esta escuela, con los bancos atornillados, como vos decías, con horas sentados sin hablar, sin mirar para el costado, pero esto se ha dicho mucho, pero cuando llega el momento se transforma poco. Y uno de los elementos de dificultad de la transformación es que todos los sistemas de evaluación y de monitoreo están puestos justo en los lugares que hay que cambiar, pero que estos modelos impiden cambiar. Y otra cosa fundamental en este cambio tiene que ver con que los docentes fueron formados. Tal vez yo tuve la suerte que una profesora brasilera me vino a consultar para su tesis de doctorado hace muchísimos años y me impactó mucho el tema que eligió para trabajar. Ella trabajaba por qué la educación, los profesorados son los ámbitos más infantiles de toda la educación, ¿no? Y donde se trata a adultos como si fueran niñitos pequeños, y en algún momento me toca trabajar en un profesorado, que yo no había trabajado nunca en ese, para ir a dar unas conferencias, y veo pasar con unos delantalcitos a las manos, ¿no? Y digo, parece una tontería, pero uno empieza a encontrar una serie de gestos, de rituales, de prácticas que organizan la experiencia de un modo, y nuestra propuesta es justamente empezar a trabajar con los docentes, que son los grandes desaparecidos de las reformas educativas. Parecería que el cambio educativo va a ocurrir o sin los docentes o reciclando a los docentes. Llevan como 30 años con el asunto y no da mucho resultado. Ahí quiero un detalle agregar al respecto, ¿no? Esto hace que nosotros tengamos un sentido de lo que es capacitar, palabra que no me gusta, pero bueno, para entender a qué me refiero. Digo no me gusta porque, bueno, a mí me gusta mucho jugar con las palabras y buscar en el diccionario. Y capacitar, si uno lo busca, es dar a algo lo que no tiene. Es como que viene alguien, alguien que sabe más y le da un lego algo que no tenía. Y me parece que, bueno, esto hace sentir al docente que siempre le falta algo, que nunca está... A ver, primero hace la idea el concepto como de lleno y de vacío, ¿no? Como que hay que estar lleno para poder enseñar al otro, que el vacío es una carencia, entonces la tengo que ir a cubrir rápidamente. Bueno, me parece que ciertas concepciones de cómo se está trabajando en algunos lugares, lo que implican las nuevas tecnologías, me parece, hace sentir de que rápidamente tengo que llenarme de esto, porque si no el alumno va a venir a mostrarme que sabe más que yo, por ejemplo. No con esto estoy negando la necesidad de capacitarse. Lo que estoy diciendo es, de alguna manera, ¿cómo habitamos ese vacío? Un vacío que nos da lugar a la posibilidad. Hay un cineasta que dice que, digamos, que necesitamos vacíos como un crucigrama para movernos. Las historias tienen vacíos para poder generar movimientos. Entonces nosotros ese vacío es una necesidad para movernos, pero una necesidad que implica una posibilidad, que implica una apertura, que implica que puedo generar otras cosas. Por eso a nosotros nos importa mucho la relación que el docente tiene con la virtualidad y con la tecnología, que nosotros lo hacemos a través de la tecnología, porque esta relación le va a permitir posicionarse en otro lugar cuando está con el alumno, no como un lugar donde me da miedo explorar. Exploremos, no sé, y el alumno a lo mejor me puede dar alguna pista para explorar juntos algo nuevo. Toquemos un botón sin miedo a que aparezca algo que no sabíamos que podía aparecer o lo que fuera. Entonces, esto también se impregna de alguna manera en nuestra concepción de lo que es este espacio, cómo pensar la virtualidad, cómo pensar la tecnología y los nuevos, como decía de alguna manera Denis antes. Nos importa poder pensar de otro modo, o sea, que haya lugar al pensamiento. Y el pensamiento implica no tratar de buscar una correspondencia con ciertos modelos o con ciertos imaginarios, sino
en todo caso, salir de los estereotipos, salir del pensamiento dicotómico, poder problematizar. No nos es fácil a nosotros a veces, en nuestro propio equipo, poder ver una situación que trae un docente y decir, bueno, a ver, ¿cómo le planteamos al docente esto, pensarlo de otra manera? ¿Cómo lo problematizamos primero? Porque muchas veces empezamos a tematizar, ¿no? Primero eso, y segundo, a usar un lenguaje que nos aleja de nosotros mismos. Nosotros lo vemos, que hay todo un proceso de trabajo con los docentes desde el inicio del trabajo hasta mientras va transcurriendo, ¿no? Las primeras palabras que se manejan de alguna manera son esas palabras que nos permiten creer que formamos parte de una comunidad determinada, una jerga, ¿no? Donde nos acerca al otro y en realidad nos aleja de nosotros y nos aleja del otro. Llegar a poder atravesarlo es todo un trabajo que nos planteamos nosotros en el equipo. O sea, para entender un poco, a ver, cómo funciona. No es clase y foro, como hay algunos cursos virtuales, que son de otra modalidad. Lo que nosotros hacemos es escuchar lo que los docentes necesitan y empezar a instalar ciertas problemáticas comunes y empezar a discutir a partir de esas problemáticas. Entonces se generan foros, sí, pero con ciertas temáticas que los reúne a los docentes que están ahí. Para eso tuvimos que tener un primer momento realmente de escucha. O sea, acompañar significa escuchar, como cosa inicial. Enseñar también implica escuchar. Entonces poder estar, para nosotros al docente en este lugar, de poder hablar y escuchar, porque también pretendemos que el docente escuche para poder generar esa conversación, los coloca nuevamente en un lugar diferente al ser docente o los va atravesando en un lugar que es lo que queremos, porque lo que queremos es que estén mejor enseñando. Digamos, que esto lo atraviese porque queremos, esto es un espacio de formación, ¿sí? Sí, ahí yo creo que la diferencia con otros espacios de formación es que este es un espacio de autoorganización. Aunque estemos nosotros, aunque haya anfitriones o tutores o como a ustedes les guste llamarlo, lo que nosotros proveemos es justamente la posibilidad de encuentro de los docentes. En este sentido, lo que decía antes, de que el modelo de la modernidad es un modelo absolutamente jerárquico. Así como los chicos no pueden mirar si no es al docente, los docentes no están invitados a mirarse entre sí, mucho menos con algunos otros de otros lugares. Entonces, la posibilidad de construir una gran y potente red docente, este es digamos, uno de los núcleos del proyecto. Ha habido gente de todo el país, en todas las actividades, y esto nos muestra también todo lo que es común y todo lo que es diverso, pero de qué forma, aún en lo común y en lo diverso, nosotros nos podemos aportar cuando construimos juntos. Yo los invito a ver una conferencia que es muy conmovedora, tal vez muchos ya la hayan visto, de Sugata Mitra. Es un hindú, estuvo, y realmente la experiencia que él promueve, ¿no?, de los círculos de autoaprendizaje, están pensados en ese caso para los niños, ¿no? Pero parece que a los docentes no nos queda nunca un lugar donde nosotros mismos podamos aprovechar sinérgicamente nuestra potencia, aprender los unos de los otros, explorar ese mundo y ir creando soluciones en función de los problemas que estamos viviendo y no de lo que se le ocurre a algún funcionario creer que estamos viviendo. Y en relación a cómo cada uno ha desarrollado también un conjunto muy importante de herramientas para hacerlo, uno de los elementos que es muy conmovedor es el cambio que va. Desde la primera presentación la gente no tiene la menor idea. Cuando llega al espacio se encuentra con una pantalla, dice bienvenido, alguna frase, tratamos de ser simpáticos, pero digamos que en ese aspecto la tecnología muchísimo nos ayuda. Les pedimos que se presenten. Y la verdad es que las presentaciones son más que aburridísimas, ¿no? Porque cuando te piden que te presentes, soy docente de tal lado, director, hago esto, digo, horror. Hemos pensado otras cosas. Hemos pensado justamente otras cosas, es decir, regalémonos algo. Entonces empezamos nosotros, regalamos algo, un video, un poema, un dibujo, y esto ya empieza a crear
otro clima. Y después preguntar qué les preocupa, qué les interesa. Y uno dice, no, pero si son 100, a cada uno le va a interesar otra cosa. Es ridículo. Ustedes van a una fiesta y escuchan 100 temas de conversación o se forman 2, 3, 4 grupos. Espontáneamente la gente se organiza, se agrupa, aparecen los temas más preocupantes. Que son como singulares y universales, ¿no? Podríamos decir. Exactamente. Eso tan singular de uno que finalmente es lo universal. Bueno. No. Y entonces se van conformando los temas que luego vamos a ir trabajando. Y aparece esto que decía Laura, que es tan importante, de la confianza y la potencia. Si algo podemos decir de lo que impuso ese modelo platónico, que después fue transformado por la modernidad, pero que los modernos se creyeron que cambiaron todo y se quedaron con unos regalitos tremendos de la cultura antigua, en principio la idea aristocrática y jerárquica de la educación que Platón logró imponer. Y en este sentido, la modernidad le agrega un aspecto que no tenía en los tiempos platónicos, que es la radical desconfianza del otro, ¿no? Si uno se molesta en algún momento de la vida en leer a Hobbes, o si lo googlea lo va a encontrar rápido también, no hace falta leerse todo el texto, aunque es bien recomendable. Hobbes dice lo siguiente: el miedo y yo nacimos gemelos. Y luego nos informa a todo el resto de los mortales que el hombre es el lobo del hombre y que tiene que abdicar de toda su potencia para que el Estado lo proteja de los otros hombres. Y de esta manera se constituye un modelo de relación que está basado centralmente en la desconfianza, todo el modelo. Y entonces esto de vuelta, por supuesto, la vida. Yo cito acá, soy bastante ecléctica con las citas, al autor de Jurassic Park, en un momento muy conmovedor de la película Jurassic Park, dice: la vida pugna por salir. Ninguna situación real de la vida podría ocurrir basada exclusivamente en la desconfianza. Esto no quiere decir que la estructura del sistema esté construida desde allí y que luego en la vida nosotros sobrepasemos permanentemente esto, porque para cualquier actividad lo que es fundamental es la creación de confianza. Entonces, en este sentido, lo que nosotros hacemos es justamente a través incluso del espíritu que hay entre nosotras mismas en el equipo, nosotros cuando hay algún varón, que hemos tenido también la suerte de ser un equipo no solo que multidisciplinario. Se han ido, no, porque la verdad es que hay algo interesante. No solo eso. Desde el 2009, digamos, la gente que se fue agregando permanece. O sea que los que se fueron fue porque uno era de Tierra del Fuego y no tenía conexión porque se fue a vivir al bosque. Entonces no podía, quería volver y digo, bueno, dale, probemos, pero si no tenés conexión es imposible. Y otro que es profesor de historia y que, bueno, siguió su camino por la historia. Pero realmente se genera una cosa de como sentirnos que crecemos, de potencia, comodidad, la espalda se va ensanchando, por lo menos a mí me siento, ¿no? Y nuestras reuniones nos nutren. Esta es una cuestión interesante. Ligado al banquete y a la fiesta, hay algo de la nutrición permanentemente, ¿no? Que estamos atentos a eso. O sea, nuestro papel es estar atentos a poder ver qué hay en esa situación que plantea el docente de potente para poder acompañarla y hacerla crecer. Hay un lugar de la atención permanentemente. Y la idea de acompañamiento, nosotros la ligamos también a la idea de, como dice el poeta, ir más liviano de equipaje, ¿no? En el sentido, y esto es interesante trabajarlo, quizás hasta en el sentido de poder vaciarnos un poco, de no llevarnos lo que le corresponde al otro, en este caso al alumno, cargarnos en nuestras mochilas y entonces nos desgastamos, nos cansamos y no nos hacemos responsables. Nosotros trabajamos también la idea de la decisión y la responsabilidad del docente. Nos parece fundamental. No se trata, porque el protagonismo tiene que ver con eso. Si somos protagonistas, tomamos decisiones y nos hacemos responsables. Y encontramos grietas en nuestra tarea que nos permite hacernos cargo.
Como nosotros, desde el lugar de acompañamiento, encontramos grietas en el pedido, porque a veces el pedido de acompañamiento viene de una institución. Por ejemplo, les vamos a dar un ejemplo. Trabajamos con Denise en una institución una congregación que tenía varias instituciones en el país y una en Uruguay, pero no era el pedido de los directivos. Entonces nosotros tenemos que encontrar ahí ciertas grietas que hagan que el directivo quiera quedarse, quiera, componer este dispositivo con nosotros, ¿sí? También nos ha pasado que hemos trabajado mucho tiempo en el Ministerio de Educación de nuestro país, durante 4 años, y el pedido era de las autoridades. Entonces, ¿cómo hacer para que el docente que viene, que no tenía puntaje, que que no había evaluación, como para decir va a tener algo que hacer y se tiene que quedar obligadamente, quiera quedarse? Se quedan cuando sienten que les sirve a ellos, lisa y llanamente, que se sienten que algo les aporta y que ellos pueden aportar a los demás, que eso es fundamental. Sí, ahí yo creo que un aspecto que es importante es que siempre elegimos plataformas que son muy interactivas y modos de construcción que tienden a la creación de comunidad, ¿no? Nuestro objetivo, la noción de acompañamiento, y esto que hablaba Laura de la horizontalidad, en general, uno de los errores conceptuales más tristes para mí de la modernidad es que cuando habla de horizontalidad parece querer hablar de igualdad, ¿no? Y no somos capaces de pensar simultáneamente la paridad y la diferencia. La gracia que tiene esto es que somos diferentes. Venimos de distintos lugares, de distintas disciplinas, de distintos objetivos, de distintas posiciones en la escuela, y al mismo tiempo somos completa y absolutamente pares. Y nos nutrimos de esta diferencia. Entonces, ese espacio que tiene que ver con la creación de confianza, básicamente se da porque todos tenemos algo para aportar, para compartir. También hay momentos de dificultad, porque uno de los puntos, y lo trabajamos al interior del equipo y con todos los participantes, porque una de las nociones terribles que tiene que ver con las dificultades de la transformación educativa es creer que todo va a ir en línea recta, ¿no? Que el cambio educativo va a empezar aquí y se va a desarrollar sin ningún conflicto, sin ningún estorbo, sin ninguna dificultad, hacia allá. Nadie sabe dónde es allá, pero no importa, va hacia allá, generalmente arriba, a la cima, a lo nuevo, a las palabras que estén de moda en ese momento, que nadie sabe qué son, pero suena fantástico. Y en realidad el cambio se está produciendo todo el tiempo. Uno de los aspectos para que vean que fue muy divertido con la congregación, muchos de los docentes tienen terror a las computadoras. Las usan más o menos como una licuadora, les dicen a los chicos, busquen en Wikipedia, ¿no? Se hizo como el sistema de, bueno, ya está, dejemos al manual, o ni siquiera dejemos al manual, porque eso es lo que parece organizar en muchos casos, pero busquen en Wikipedia, busquen 3 cosas y con esto nos arreglamos. Y una de las ventajas de este proyecto es que le permite a los docentes encontrar un espacio donde ellos viven la virtualidad, donde comparten, donde si quieren hacer algo y quieren compartirlo, tienen que explorar el espacio para poder hacerlo y tienen que aprender a buscar ayuda entre todos para ver cómo lo hacemos. Entonces, en ese proyecto fue muy lindo, armamos un foro que se llamaba Ensayo de Orquesta. Y en Ensayo de Orquesta compartimos las angustias cibernéticas. Y las compartimos de muchos modos, tanto en el sentido de qué me pasa a mí con esto, por qué no puedo explorar, por qué no puedo jugar, por qué no puedo buscar, como de qué manera vamos encontrando las soluciones y podemos compartirlo. Y esto fue como algo que nos fue acompañando todo el proceso. Cada uno que tenía alguna angustia cibernética podía entrar allí, compartirla, y las soluciones se iban quedando también en este foro, de tal manera que si alguien se salteó algo, porque otro de los elementos interesantes de la virtualidad es que nos permite vivir hoy esas transformaciones del espacio-tiempo
que la cibercultura introduce en nuestras vidas. No se trata de hablar ni de teorizar, se trata de habitarlas, de vivirlas, de que uno entró a las 3 de la mañana, que el otro entró, dice, ¿cómo? Pero si lo puse anoche a las 2 antes de irme a dormir y ya tengo 4 respuestas, claro, porque hay otros que están... Claro. En estos casos no, porque es en el país y es la misma hora, pero yo doy cursos virtuales y te aparece... no en el país, digamos. Totalmente. Entonces, uno de los aspectos que yo creo que es importante del acompañamiento, que es el núcleo de la propuesta del acompañamiento, tiene que ver con la formación de redes y comunidades de pares, de intercambio, donde podamos compartir las dificultades y también las soluciones, donde podamos ir formando como se va formando. Ustedes van a ver que allí hay una biblioteca, ¿no? Armamos videotecas, hay todo un reservorio que va generando una cantidad de recursos que podemos compartir entre todos. Un día fue muy interesante, Pablo, que fue uno de los tutores, contó una experiencia, y esto es muy lindo, también cómo se crea la confianza. La gran mayoría de los cursos, y hoy yo comentaba por qué tenía un PowerPoint, pero no lo quise traer, porque creo que todos nos estamos convirtiendo en predicadores y vendedores de detergentes, ¿no? Entonces dije, no, quiero crear un espacio que tenga el espíritu de esto que estamos construyendo, de esta conversación que fuimos creando con todo el equipo y con la gente que ha participado. Y entonces Pablo compartió una idea que él llamó fracasada, ¿no? Yo creo que ponerle fracasada tiene que ver con el paradigma del cual venimos, donde si algo no funciona es un fracaso. Yo creo que si algo no funciona es una oportunidad de aprender, lo que no quita decir que no funcione, mejor que hagas otra cosa. Y él lo que hizo fue poner todos los materiales, como mucha gente suele hacer, y armar un blog de la materia donde subía las cosas. Y los alumnos le tiraron con todo encima. Por suerte él tenía capacidad de escucha y evidentemente tenía suficiente onda como para que los alumnos se la dijeran, porque si no uno no tiene nada que escuchar. Que eso les daba el doble trabajo. Y no solo ¿para eso, estás repitiendo lo que estás haciendo en la clase, le decía Pablo, claro. Lo hacemos acá y vos lo querés hacer en el blog, si lo hacemos en la clase. Claro. Entonces, esto también nos ayuda a decir, tenemos muchas cosas a disposición, pero todavía no sabemos usarlo. Pero no hay alguien que sí sabe cómo usarlos. Lo que trae el acompañamiento es un opacamiento de la figura del gurú a base de un crecimiento de nuestra propia autorización. Y autorización que viene también con el acompañamiento y autorización mutua y el deseo de investigar, ¿no? Cuando hablaba de la formación docente, sí creo que hay algo anula la formación como la estamos viviendo. Siempre hay ese maravilloso profesor que hace otra cosa, pero la gran mayoría tiende a anular el deseo de la investigación. Cuando Laura hablaba antes, yo recordé una frase maravillosa que creo que está en un prólogo de un libro de Varela, que decía, se aplasta el misterio de la pregunta con el peso de las respuestas. Maravilloso. ¿No? El espíritu del acompañamiento es mantener siempre vivo ese entusiasmo, esa curiosidad, ese deseo de aprendizaje que no tiene fin, ¿no? Y en este sentido es donde nosotros pensamos revivir la fiesta, ¿no? Ir construyendo un espacio donde a partir de estas curiosidades, a partir de las herramientas que vamos desarrollando y trabajando en la exploración, porque inevitablemente yo la primera vez que me encontré con esta plataforma fue un fastidio, esa es la verdad, yo venía de otra plataforma. De hecho, perdón, esto es porque lo trabajamos, por ejemplo, esta plataforma en el Ministerio de Educación, pero después hubo otra que trabajamos con la congregación, otra que trabajamos con Tierra del Fuego, que hicimos un trabajo específico en Tierra del Fuego. Digo, para entender, lo que nosotros ofrecemos es el dispositivo y nuestro equipo de trabajo para pensar y acompañar, pero después son las distintas plataformas o según, digamos, el destinatario que diga, me gustaría que nos acompañen en este momento, en este proyecto, en este momento de nuestro pensamiento. O sea, esto es nosotros pensamos que lo estamos aplicando hoy en educación, pero uno podría pensar que lo podemos aplicar en
distintos ámbitos, porque puede ser en salud, puede ser en cualquier proyecto donde alguien quiera sentirse acompañado para pensar y pensarse. Quizás para ir terminando, este es un dispositivo que quiere decir, como dije al principio, que quiere decir, nosotros tenemos cuestiones pensadas, y por supuesto muchas a pensar, no es que venimos con algo ya cerrado, pero que ponemos a disposición para que una institución, una congregación, un grupo de gente, una fundación, etcétera, a lo mejor le interesa y vamos armando en función de lo que el otro también trae, con plataforma, con esto, con lo otro. Por eso no es una plataforma la que traemos. Bueno, muchas gracias por la presencia de ustedes y bueno, espero que les haya servido.